En el vasto tapiz de la música popular, pocos actos han tenido un impacto tan grande como The Beatles. Los cuatro muchachos de Liverpool revolucionaron la industria de la música, trascendieron los límites y redefinieron las posibilidades de la expresión artística. Honestamente, ¿a quién no le gusta The Beatles? En la sombría ciudad industrial de Liverpool, Inglaterra, estaba a punto de producirse un cambio sísmico en el paisaje musical. Los Beatles, que incluían a John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, surgieron de la vibrante escena musical local a finales de la década de 1950. Su viaje comenzó sin buenos augurios, con Lennon formando un grupo de skiffle llamado The Quarrymen en 1956. Los Quarrymen sufrieron varios cambios de alineación hasta el 6 de julio de 1957, cuando un fatídico encuentro entre Lennon y McCartney en el salón de la iglesia de San Pedro en Woolton marcó un punto de inflexión en la historia de la música. McCartney, un músico precozmente talentoso, impresionó a Lennon con su dominio de la guitarra y su increíble capacidad para armonizar. Reconociendo el potencial de McCartney, Lennon lo invitó a unirse a The Quarrymen, y la asociación del dúo, que se convertiría en legendaria, comenzó a tomar forma. Con el tiempo, McCartney presentó a Harrison, un joven guitarrista con un extraordinario don para la melodía, a The Quarrymen. Intrigados por el talento de Harrison, Lennon y McCartney le dieron la bienvenida con entusiasmo al redil. Con la incorporación de Stuart Sutcliffe en el bajo y Pete Best en la batería, la alineación de The Quarrymen se transformó gradualmente en la banda que eventualmente se conocería como The Beatles. Al realizar una serie de cambios de nombre, incluyendo Johnny and the Moondogs y The Silver Beatles, la banda finalmente se decidió por el apodo que definiría su legado musical, The Beatles. En 1960, Sutcliffe había dejado el grupo, dando paso a que McCartney se ocupase del bajo, y Ringo Starr reemplazó a Best como baterista de la banda. Ansiosos por perfeccionar su estilo y entrar en la próspera escena musical de Hamburgo, Alemania, los Beatles se embarcaron en una serie de actuaciones regulares en clubes como el Indra, el Kaiserkeller y el famoso Star Club. Estas actuaciones tan intensas los curtieron y forjaron su musicalidad y solidificaron su estrecha camaradería. Cuando los Beatles regresaron a Liverpool, su sonido evolucionó, mezclando elementos de rock and roll, rhythm and blues y pop sensiblero. El empresario local Brian Epstein reconoció su inmenso talento y asumió la tarea de ser el representante de la banda, firmando un contrato de grabación con Parlophone Records, una subsidiaria de EMI. En octubre de 1962, los Beatles lanzaron su primer sencillo, Love Me Do, que alcanzó el puesto número 17 en las listas británicas. El siguiente sencillo, Please Please Me, se disparó hasta la cima, marcando la primera muestra de éxito comercial de la banda. Este avance fue un preludio de la ola sísmica de euforia, que pronto se conocería como Beatlemanía, que se extendería por todo el mundo. Con sus melodías contagiosas, armonías y carisma innegable, los Beatles se convirtieron en una fuerza imparable, cautivando los corazones y las mentes de los fans de todo el mundo. El fenómeno conocido como Beatlemanía explotó a principios de la década de 1960, haciendo que la cultura popular cambiara para siempre. A medida que la popularidad de la banda evolucionaba y crecía, se embarcaron en una serie de lanzamientos innovadores, incluidos los álbumes With the Beatles, de 1963 y A Hard Day's Night, de 1964. Estos discos mostraron su destreza y evolución en la composición y establecieron su sonido característico, mezclando pegadizos ganchos pop con letras introspectivas. En febrero de 1964, los Beatles hizo su inolvidable debut en The Ed Sullivan Show, cautivando al público estadounidense con sus electrizantes actuaciones. Esta icónica aparición marcó el comienzo de la invasión británica, una ola de marea cultural que vio a artistas británicos dominar la escena musical estadounidense. En medio de su vertiginoso éxito, los Beatles también se enfrentaron a su parte de controversias. El comentario de John Lennon de que la banda era más popular que Jesús en 1966 provocó indignación entre los círculos conservadores de los Estados Unidos. Aunque la intención de Lennon era comentar sobre la enorme popularidad de la banda, la declaración fue malinterpretada, lo que llevó a protestas, quemas de discos y una mella temporal en la popularidad de la banda. La visita a EU, la invasión británica, la gira mundial y los años de estudio.
La visita de los Beatles a los Estados Unidos en 1964 encendió un fenómeno cultural, lo que provocó un frenesí y una adulación sin precedentes. Las multitudes que gritan, los fanáticos estáticos y el circo mediático que siguieron cada uno de sus movimientos encapsularon el fenómeno de Beatlemanía en su apogeo. Sus innovadoras actuaciones en The Ed Sullivan Show, conciertos históricos en el SEA Stadium de Nueva York y el Hollywood Bowl en Los Ángeles, y el lanzamiento de sencillos que encabezaron las listas como I Want to Hold Your Hand, solidificaron su estatus como superestrellas globales. Basándose en su éxito, los Beatles se embarcaron en una gira mundial en 1964, cautivando al público de Europa, Asia, Australia y Nueva Zelanda. Sus actuaciones enérgicas y electrizantes alimentaron aún más el frenesí que rodeaba a la banda. A medida que Beatlemanía continuaba, los Beatles continuaron empujando los límites de la música popular con sus innovadores experimentos de estudio. Álbumes como Rubber Soul, de 1965 y Revolver, de 1966, mostraron su visión musical progresiva, incorporando elementos de folk, rock psicodélico e influencias orientales. En 1967, los Beatles lanzaron la obra maestra psicodélica Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, un innovador álbum conceptual que redefinió las posibilidades de la producción de estudio. Con sus paisajes sonoros caleidoscópicos, intrincados arreglos y letras que invitan a la reflexión, el álbum marcó un momento crucial en la historia de la música popular y fue aclamado como una obra de arte seminal. En busca de tranquilidad e inspiración, los Beatles se embarcaron en un viaje transformador a Rishikesh, India, a principios de 1968. Bajo la tutela de Maharishi Mahesh Yogi, profundizaron en la práctica de la meditación trascendental, buscando la iluminación espiritual y el rejuvenecimiento creativo. El tranquilo entorno del ashram, lugar de meditación y enseñanza hindú, proporcionó un respiro de sus agitadas vidas, y la larga estancia de la banda allí resultó en una efusión de producción creativa. Las canciones escritas durante su tiempo en la India darían forma a su legendario álbum doble, The Beatles, también conocido como el Álbum Blanco, lanzado a finales de ese año. Esta extensa y ecléctica obra maestra mostró su versatilidad musical y marcó una desviación del pop melódico de sus obras anteriores. Con pistas que van desde la introspectiva Julia hasta la estridente Helter Skelter, el álbum solidificó aún más su crecimiento artístico y consolidó su estatus como pioneros musicales. Tras el lanzamiento de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, los Beatles se embarcaron en un periodo de experimentación y exploración. La película de animación, Yellow Submarine, de 1968 dio vida a su música de una manera caprichosa y visualmente cautivadora, consolidando aún más su estatus como iconos culturales. En el mismo año, los Beatles lanzaron el enigmático Magical Mystery Tour, un viaje psicodélico a la imaginación de la banda. La película de televisión que la acompañaba, sin embargo, recibió críticas mixtas y se enfrentó a críticas negativas por su estructura narrativa poco convencional. Sin embargo, el álbum contó con clásicos duraderos como Strawberry Fields Forever y Penny Lane, que muestran la continua brillantez musical de la banda. En 1968, The Beatles lanzaron el Álbum Blanco, un extenso álbum doble que mostraba la diversidad de sus canciones. Con pistas que van desde la introspectiva While My Guitar Gently Weeps hasta la peculiar y experimental Revolution 9, el álbum superó los límites de la música popular y reveló las voces artísticas individuales dentro de la banda. Su penúltimo álbum de estudio, Abbey Road, de 1969, mostró el genio colaborativo de los Beatles. Con su icónica portada de álbum y un conjunto de canciones interconectadas en el lado 2, incluyendo Golden Slumbers, Carry That Weight y The End, el álbum sirvió como una canción adecuada para la ilustre carrera de la banda. A pesar de sus logros creativos, las tensiones dentro del grupo crecieron, lo que finalmente llevó a su ruptura en 1970. Los miembros individuales siguieron carreras en solitario, con diversos grados de éxito. John Lennon fue asesinado trágicamente en 1980, dejando un inmenso vacío en el mundo de la música. Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr continuaron haciendo contribuciones significativas al panorama musical, con McCartney logrando un inmenso éxito como artista en solitario y Harrison obteniendo la aclamación de la crítica por su composición introspectiva. Ringo Starr tuvo éxito con su propia banda, Ringo Starr and His All Star Band, y se convirtió en una figura muy querida en la industria de la música. El legado de los Beatles perdura hasta el día de hoy, su influencia resuena a través de las generaciones.
Su innovadora composición, su experimentación que desafía el género y su vasto impacto cultural han solidificado su lugar como la banda más grande e influyente de la historia de la música popular.